Estoy grabando este vídeo, Pasión de Cristo, Pasión del Mundo, en la tarde del Jueves Santo de la Semana Santa del año del Señor de 2022, cuando estamos a punto de entrar en el fin de los tiempos, en el Apocalipsis, en una pasión del mundo que va a durar 7 años, 7 años, la semana última de Daniel. Pasión del mundo que va a consistir en una serie de tribulaciones, de desastres, cataclismos, persecuciones, hambres, plagas, guerras, en fin, un horizonte realmente aterrador, se mira desde ese punto de vista. Entonces, ante esta pasión del mundo, ante estas tribulaciones, ante estos sufrimientos que están ya en el horizonte y que ya los están pasando, esos prolegómenos, es una buena idea, es una buena herramienta para resistir, aguantar todo lo que nos viene encima, volvernos a mirar a la pasión de Jesús, la pasión de Cristo. Y entonces, a través de una reflexión de ella, pues sacar unas conclusiones, sacar unas disposiciones interiores, una ayuda, una gracia para poder atravesar estos tiempos procelosos, con provecho sanos y salvos, y llegar a la otra orilla. Hace poco hice un vídeo que se llamaba Crucifixio, los enigmas de la pasión de Jesús, y bueno, ahí daba unas pinceladas sobre los misterios que ofrece la pasión de Cristo. Y daba una especie de anticipo de este vídeo, en el que iba a responder a la gran pregunta, al gran misterio, al enigma más tremendo de la pasión de Jesús. ¿Por qué? ¿Y para qué? Bueno, en principio esa respuesta es fácil. La teología nos dice que Jesús murió en la cruz para redimirnos, mientras su sacrificio vicario ofreció al Padre una satisfacción por la ofensa infinita que había cometido el hombre contra la majestad divina, el pecado original. Entonces, como era una ofensa infinita a un ser divino, al Dios Padre, pues hace falta un ser de una extraordinaria categoría, un ser divino, que satisfaciera por la humanidad pecadora. Esa es la interpretación de la teología, y es correcta, por supuesto. Pero, sin embargo, deja un interrogante, que es el siguiente. Es cierto que la redención se hace con la sangre derramada, y Jesús murió en el Calvario, en el Gólgota, para que de su sangre saliera el perdón de los pecados. Pero la pregunta es, ¿hacía falta todo lo anterior? Es decir, esas 16 horas, bueno, 13 si tiene en cuenta las 3 horas que estuvo colgado en el madero, ¿hacía falta toda esa tortura, todo ese cataclismo que Jesús experimentó desde Getsemaní hasta llegar a el Gólgota? Insultos, golpes, salivazos, humillaciones, torturas, flagelaciones. ¿Hacía falta todo eso? Esas 16 horas tan tremendas. ¿No era suficiente con Jesús muriera en el Calvario? Bueno, hay quien dice que quizá pues, ni siquiera hubiera hecho falta lo del Calvario. Jesús muere, se muere normal, y entonces pues baja a los infiernos, rescata, abre las puertas de la dispensación a las almas de los justos, rescata las almas de los cautivos en el purgatorio, y entonces pues les abre las puertas de la gloria, de la patria celestial con su resurrección. Pero claro, eso no es correcto decirlo así, porque como digo, hacía falta un sacrificio, una víctima propiciatoria. La sangre derramada es la que salva alma. Es un misterio divino, porque es así. Bueno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? Pasión significa sufrimiento. La pasión no solamente cuando Jesús fue crucificado, es todo lo anterior, esas 16 horas. Ante esta pregunta de por qué hacía falta tanto sufrimiento, pues hay respuestas que dicen que bueno, había muchos pecados, mucho que expiar, la ofensa era infinita y hacía falta pues un montón de sufrimiento y de dolores para que de ese modo aplacar la ira divina, pues sí, la ira divina, bueno, para satisfacer, para redimir a la humanidad. Eso es lo que dice una corriente. Pero eso no es correcto decirlo así porque Jesús era de origen divino, entonces los actos que él hacía eran todos de origen divino, todos tenían el sello divino, entonces un hijo de Dios puede aplacar a Dios, a su Padre, evidentemente, puede resarcir los pecados de la humanidad. Entonces, otra respuesta, la más común, dice que fue la voluntad de Dios, por supuesto.
Jesús se entregó a la voluntad de Dios toda su vida. El amor a su Padre y hacer la voluntad de su Padre fue su vocación y su misión. Entonces, Dios no consintió, o sea, no hizo nada, no movió un dedo para ayudar a su hijo para evitarle esos horrores. ¿Por qué? Podría haberlo hecho, sí, pero ¿por qué no lo hizo? Pues porque un plan divino estaba establecido, porque nada se mueve en el universo si Dios no lo quiere, y la muerte de su hijo, pues mucho más. Entonces, ¿por qué un padre amoroso, misericordioso, consintió en esa tortura de su hijo? Solamente porque los frutos de ese sufrimiento, de esa pasión, eran incomparablemente mayores que las torturas que sufrió su hijo. Porque, como digo, las consecuencias iban a ser espectaculares. La pregunta es la siguiente. Si Dios consintió en todo esto es porque había algo especial, había algo, un mensaje, un plan divino que se tiene que ejecutar a través de ese sufrimiento. Bueno, entonces yo lo diría diciendo que además de liberarnos del pecado, Jesús nos liberó del sufrimiento. Ese es el objetivo. El pecado lleva al sufrimiento y a la muerte, claro. Jesús aceptó la encarnación, tomó un cuerpo mortal y estaba condenado a morir con nosotros los mortales. Vale. Y Jesús se encarnó en un mundo lleno de sufrimiento, de aflicciones y de tribulaciones. Y Dios no le ahorró ninguna tribulación, ningún sufrimiento. Lo intervino para hacerle más moderado su vida. Entonces, al encarnar la vida humana, Jesús acepta todo lo que tiene la vida humana, que es el sufrimiento. Pero claro, el sufrimiento es tan enorme en el mundo, tan grandioso, tan tremendo, que Jesús cogió todo ese sufrimiento, igual que cogió todos los pecados en el Getsemaní, también cogió todo ese sufrimiento y lo llevó al Gólgota. Y allí lo santificó, por decirlo así. Hizo que el sufrimiento se convirtiera en una herramienta de salvación de alma, redentora. Entonces, un Dios que no sufre no puede salvar, no puede consolar a los que sufren. Un Dios que no padece no puede compadecer a los que sufren. ¿Una muerte menos dramática? Sí, pudo ser así. Pero si Dios la consintió fue porque al asumir todo ese dolor, todo ese sufrimiento, da un sentido al sufrimiento que hay en el mundo. Realmente es un error pensar que la redención estriba en el sufrimiento. No, es verdad, el sufrimiento salva almas, las almas víctimas de muchos santos, salvan almas, etc. Pero la redención no se hace con el sufrimiento, sino es con el amor que se muestra a través del sufrimiento, aceptado libre y voluntariamente. Porque sí, claro, Jesús obedeció a su Padre, Jesús se ofreció a él cumplió la voluntad de Dios, pero lo hizo de manera libre. Jesús no fue al Gólgota obligado, él aceptó que su Padre quería eso, pues él lo obedeció y lo aceptó como sacrificio de amor. Es decir, que el sacrificio de la cruz también tuvo como consecuencia la liberación del sufrimiento, lo cual no era posible sino asumiéndolo en su plenitud, sufriendo como sufren los demás y pasando una prueba de tal calibre que encerraba en sí casi todos los sufrimientos que le ha dado padecer al ser humano. De ahí que Jesús, que tomó en serio el proyecto de la liberación del hombre, terminó en el supremo sufrimiento. Lo que redime, como digo, no es el sufrimiento, sino el amor. El vínculo más increíble entre el amor y el sufrimiento no está solo en compartir los dolores y el sufrimiento de la persona amada, sino en sacrificarse por su bien. El sacrificio, dar la vida por alguien, es la mayor prueba de amor que puede haber. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Jesús se sacrificó por el mundo para cumplir la voluntad de su Padre. Sí, pero si aceptó el plan redentor de Dios, fue por un acto de obediencia y sumisión amorosa a su Padre. Mejor dicho, obedeció hasta la muerte por puro amor a su Padre, aceptando su voluntad, dándole su vida como prueba de amor y amor a los hombres, rindiendo incondicionalmente su existencia, pues el amor consiste en dar, y la vida es el don más preciado. Aquí radica la esencia de todo sacrificio. Por eso se puede decir que el motivo de la muerte sacrificial de Cristo en el Gólgota, más que calmar la ira divina, era expresar justo lo contrario. Es Dios quien está entregando al mundo a su Hijo como prueba de amor.
Pasión de Cristo, pasión del mundo. No hay ningún sufrimiento, culpa, vergüenza, soledad, hambre, opresión, explotación, tortura, prisión o asesinato que no haya sido padecido por Dios. No puede haber ningún ser humano que esté completamente solo en su sufrimiento, porque Dios y Jesús a través de él se ha hecho Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos de llegar al conocimiento interior de que la agonía del mundo es la agonía de Dios. La agonía de mujeres, hombres y niños a lo largo de las distintas épocas nos revela la profundidad inagotable de la agonía de Dios, que vislumbramos en el huerto de Getsemaní. El significado más profundo de la historia humana es la revelación progresiva del sufrimiento de Cristo. Mientras haya historia humana, aún no se ha terminado de contar del todo la historia del sufrimiento de Cristo. Cada vez que conocemos una nueva forma en que los seres humanos sufren, conocemos más sobre la inmensidad del amor de Dios, que no quiso excluir nada humano de su experiencia de ser Dios. En efecto, Dios es Yahvé Rachamim, el Dios que lleva en su vientre al pueblo sufriente con la intimidad y la solicitud de una madre. A esto lo diría Blaise Pascal cuando escribió que la agonía de Dios durará hasta el fin de los tiempos. Pasión de Cristo, pasión del mundo, pasión de la Iglesia. Efectivamente, podemos establecer un paralelismo estrecho entre la pasión de Jesús y la crisis de la Iglesia en los tiempos actuales, que es fruto de una persecución realizada por fuerzas malignas que pertenecen al ámbito de las tinieblas, al mismo reino del mal que llevó a Jesús al Gólgota. Ya lo dijo Jesús cuando decía que, acordad de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Así como cuando todo parecía perdido a los apóstoles de la pasión de Cristo, era cuando se gestaba la redención del género humano y la glorificación del Padre en su Hijo unigénito, de la misma forma le sucederá a la Iglesia. Cuando parezca como muerta y sepultada, más cercana e inminente estará la hora de la resurrección. Si el triunfo definitivo de Cristo se logró en la cruz, la purificación de la Iglesia, el reino universal, indiscutible de Cristo, se logrará igualmente por su pasión y su muerte. Pero esa muerte de la Iglesia no es muerte, sino vida de nacimiento perfecto y definitivo, para que se imponga triunfalmente en todo el mundo, en todos los pueblos e individuos, ya sin dificultades, habiendo sido echado fuera el príncipe de este mundo. Todos sabemos que después de este Apocalipsis va a haber un reino de 1000 años de paz. La Iglesia Católica será la única religión que haya. Habrá un reino de Cristo, espiritual. Cristo no va a estar aquí físicamente. Ese milenarismo está condenado porque eso es una herejía. Entonces, pero primero, para llegar a esa resurrección de la Iglesia Católica, que ahora está en estado de crisis, de apocalipsis total, hace falta pasar por la pasión. Es así, es evidente. No hay otra escapatoria. Entonces, los días de esta pasión y muerte serán acortados, pero la Iglesia conocerá obras de tinieblas y de horror semejantes a las de la pasión de Cristo, multiplicadas en el tiempo, por cuanto los mismos de la Iglesia no gozan de la perfección y santidad de Jesús, de su fundador. Mas al fin renacerá la Iglesia como un nuevo Pentecostés, sin arruga y sin mancilla, quitado ya del mundo todos los obstáculos. El anticristo será derrotado, echado al lago de fuego. En la hora de las tinieblas de la Iglesia no es el tiempo de obrar, sino de sufrir pasivamente, como lo adquiere según su pasión, su divino fundador. Entonces, después de la pasión de Cristo y del mundo de la Iglesia, está la pasión del individuo. ¿Qué significa esto la pasión del individuo? Bueno, pues que todos estamos crucificados. Todos. Nadie puede huir de la cruz. Es que la cruz no es una opción. Que yo elijo cruz, yo no. No, todos pasamos por las cruces de cada día. Penalidades, tribulaciones, sufrimiento. La vida humana está entretejida con el sufrimiento. Es imposible escapar de ahí. O tampoco podemos escapar de la sombra. Entonces podemos decir que la pasión del individuo
es también la pasión de Cristo. Es decir, que Cristo no solo redume el sufrimiento de manera global, sino que también supera la escala de la persona, del ser humano. Sencillamente, el ser humano, su vida está marcada por la cruz, símbolo del sufrimiento. En el fondo, podemos decir que cada ser humano está clavado en su propia cruz y de que la única manera de asumir el sufrimiento es dándole un sentido. Lo peor del sufrimiento no es sufrir sin saber por qué ni para qué. Como dice la frase, cuando se tiene un porqué, se aguanta cualquier cómo. Entonces, el sentido del sufrimiento es lo que le quita su veneno. Y aquí aparece el Gólgota, que puede darle sentido a las cruces de cada día, pues el seguimiento de Jesús implica siempre un seguimiento en el dolor, en la cruz. La pasión del hombre que sufre le conduce a la pasión de Cristo, que sufre en el Gólgota. Y esta identificación, esta semejanza, esta imitación, hace situarse más allá de cualquier dolor. ¿Cómo se realiza esta redención individual? Bueno, pues al asumir el sufrimiento humano, Jesús, como hemos dicho, le da un sentido. En medio de las oscuridades, de los absurdos, de las desesperaciones que nos cercan, la cruz del resucitado nos da la esperanza que necesitamos para seguir a Jesús en el drama del Gólgota. Como decía el Padre Pío, ten sobre tu corazón a Jesús crucificado y todas las cruces de este mundo te parecerán rosas. De manera, comprender la cruz no consiste en la pretensión arrogante de imitar el tormento de Jesús en el Gólgota, sino que más bien consiste en sobrellevar el dolor que nos ha venido precisamente a nosotros cargando con nuestra cruz y seguirle. O sea, que consiste en aceptar en someternos a la voluntad de Dios, que nos manda una serie de cruces, y no en pedir otras que no son las nuestras. No se trata de buscar un sufrimiento heroico, sino más bien de resistir, de sobrellevar el sufrimiento de cada día, el que nos muestra su rostro desgarrado en la cotidianeidad. Ese es el heroísmo que se pide a quien cree en el crucificado, la cruz de cada día. Pasión de Cristo, pasión del mundo, pasión de los hombres. Llevar la cruz no es adoptar una actitud de resignación ante el sufrimiento, una rendición cobarde ante las dificultades de la vida, una sumisión pasiva al infortunio y a la injusticia, sino que más bien consiste en conectarse con el poder salvador y redentor de la cruz de Cristo, apropiándonos así del poder de Dios para vencer al mundo. Solo esta conexión hace posible que nos apropiemos de los frutos redentores de Gólgota aquí y ahora, completando en nuestras vidas lo que le falta a la pasión de Cristo. Y ahora la reflexión quizá más importante es afirmar que el Gólgota no ha terminado todavía. La pasión de Cristo continúa. El sufrimiento de Jesús no ha tenido un punto y final. No enturemos esta idea solamente porque creemos que la Eucaristía es una actualización de la pasión, una renovación del Calvario, claro, sino que el Gólgota se sigue representando a cada momento en cada uno de nosotros. Es más, Cristo sigue sufriendo su pasión en el terrible combate que se opera dentro de cada uno de nosotros entre las fuerzas del bien y del mal.
En esta lucha, la conciencia humana pugna desesperadamente para alcanzar su plenitud, accediendo a una dimensión trascendente donde pueda religarse con el Creador. Cristo sufre dentro de nosotros, pues lucha en las profundidades de nuestro espíritu por llevarnos a su Padre Celestial. Y esa es la misión que le recomendó en este mundo. Y Cristo seguirá sufriendo su pasión en el mundo y dentro de cada ser humano hasta que el devenir de este planeta culmine en la parusía, hasta que se establezca en él el reino de Dios, esa nueva creación donde ya no habrá ni dolor ni sufrimiento, donde terminarán todos los Gólgotas de este mundo. Así como Cristo padeció para fundar el reino de Dios, así también todos los que prosiguen su obra han de participar igualmente en sus padecimientos. De esta manera, Dios concede a los hombres entrar libremente en el plan divino de salvación, no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos, mediante los cuales llegan a ser plenamente colaboradores de Dios. Y ahora voy a acabar leyendo las palabras de Giovanni Papini, el gran converso italiano de nuestro tiempo, que publicó en unas cartas a los hombres del que él llamaba el Papa Celestino VI. Dice: demasiados cristianos creen con excesiva facilidad que con el sacrificio de Cristo en la cruz la obra de la redención está terminada. Pero vosotros sabéis que eso no es verdad en absoluto. No solamente, como afirmó Pablo, debemos suplir con nuestro dolor lo que le falta a la pasión de Cristo, sino que debemos recordar cada día que la redención no puede tener pleno efecto si no es aceptada, comprendida, continuada por el hombre. Para decirlo con palabras de Pascal, Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo. No hay que dormir durante este tiempo.